el título. Pensando en voz alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en voz alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Waldo Jiménez. Él es el director de Asuntos Económicos y Sociales de ANEP. Es de aquella gente joven que ha surgido con las reformas, compenetrado de la necesidad de transparentar y eficientar el desempeño de este país, y creo que está jugando un papel muy importante en ANEP. Bienvenido, Waldo. Gracias, Alfredo. Buenos días a la teleaudiencia. Un gusto estar aquí contigo este día. Waldo, quizás comencemos por el principio, como decía Niceto Porcisoca. ENADE 2015, ¿en qué se diferencia ENADE de los anteriores? Cuando el comité organizador empezó a planear este ENADE hace 8 meses, 10 meses, discutíamos sobre cuáles son los efectos de las políticas públicas y se planteó la necesidad de hacer una serie de ENADES, estamos empezando con uno, con este de 2015, en el que se establecieran mecanismos para darle seguimiento a los resultados que tiene el gobierno. El gobierno recibe 4.000 millones de dólares todos los años de impuestos, toma deuda por alrededor de 1.000 millones de dólares todos los años, y con ese dinero, que no es del gobierno, sino que es de los ciudadanos, porque hemos pagado los impuestos o vamos a pagar la deuda en el futuro, el gobierno hace política pública. Entonces identificamos áreas claves como la seguridad ciudadana, la educación, la salud, a las cuales en los sucesivos ENADES se les quiere dar seguimiento de qué resulta de la política pública, qué es lo que los ciudadanos percibimos. Y hemos empezado por este tema que es fundamental en lo que ha acontecido los últimos meses, básicamente desde que se terminó la tregua, el Estado tiene la obligación, surgen los estados, porque los ciudadanos quieren cuidar su vida y sus bienes. Y como no lo pueden hacer por sí mismos, contratan a alguien, a un tercero, que es el Estado, a quien le delegan esa potestad de cuidar sus bienes y sus vidas. Ese es el ENADE que estamos presentando en este mes de mayo. ¿Cómo va la seguridad ciudadana? Pero como no nos podríamos quedar solamente en hacer críticas, en evaluar, hicimos una encuesta de victimización, en pensar qué piensan las víctimas sobre el tema de la seguridad ciudadana. También se ha hecho una propuesta de política pública, una propuesta integral de las diferentes áreas que requiere la seguridad ciudadana. Y de manera particular, en una de esas áreas, se contrataron los servicios del exalcalde de Nueva York, de la empresa que él tiene, de Rudolph Giuliani, para hacer propuestas en el área de combate a la delincuencia, de persecución al delito. Pero no te me adelantes, porque entonces, eso lo he dejado para el tercer segmento. Entonces, solo quería decir la integralidad de la propuesta. Tiene propuestas de prevención, tiene propuestas de rehabilitación, tiene propuestas de combate al delito y un tema que es fundamental para los salvadoreños y para combatir la delincuencia también, generar empleos. Por ahí quiero empezar. Yo he tenido a veces ciertas discrepancias con los seguimientos que se le ha dado a los ENADES. Para ponerte un ejemplo, me recuerdo que un ENADE se enfatizó y se habló mucho sobre el turismo y se enfatizó sobre la política de cielos abiertos. Y luego se procedió a ignorar el tema olímpicamente por varios años, hasta que desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque fueron los gobiernos de izquierda los que hicieron algo, cuando debieron haber sido los gobiernos de derecha, entre comillas, los que en realidad pues le dieron seguimiento a ese concepto. Pero hablemos de la situación económica actual, Waldo. A mí me preocupa muchísimo
la falta de inversión, la falta de generación de empleos, que hasta cierto punto está generando los problemas de seguridad. Pero sobre todo me preocupa a mí el precipicio que estamos viendo en el tema fiscal y de endeudamiento nacional. ¿Sobre qué va a tratar el ENADE en este sentido? Mira, el tema del ENADE es la seguridad ciudadana. Y decía hace un momento que un componente importante de la seguridad ciudadana es que la gente tenga empleo, porque si las personas tienen empleo, es posible que no pasen, no tengan ocasión de delinquir, no tengan necesidad de pasar la línea y entrar a otra área donde se consigue dinero ahora a través de las extorsiones de manera fácil, con los enormes riesgos que significa para los salvadoreños que han decidido estar en ese tipo de actividades. Y el enorme daño que se genera. Y el daño que se genera a las familias y a las empresas, a las víctimas, ¿verdad? Entonces, el planteamiento porque nosotros escuchamos en estos últimos años el tema de que los privados tienen que generar empleo, que mejor invierten en otros países en vez de invertir aquí. Y el tema fundamental del empleo tiene relación con la confianza. Si un empresario, un inversionista, se siente cómodo con el rumbo que lleva el país, vislumbra el mediano plazo con un esquema impositivo estable, tiene confianza en que las autoridades van a combatir y van a resolver problemas de delincuencia, que no van a cambiar reglas del juego y de repente le va a aparecer una nueva regulación que no la tenía presente en el momento que tomó la decisión de invertir. Si eso va a ser estable, pues hay más inversiones, hay confianza de que el país le va a ir bien. Pero lo que tenemos ahora es al revés, tenemos incertidumbre. El tema fiscal, combinado con poco crecimiento económico, hace que cada vez más el fisco tenga que recurrir a deuda o a establecer nuevos impuestos, y eso genera incertidumbre. Cada vez más el tema de las extorsiones y de los asesinatos parece que no está en el control del gobierno, pero también hay un ambiente institucional que tiene que ver con la democracia, con entidades del Estado resistiéndose a que el ciudadano ejerza el poder que le corresponde. Ese es tema del segundo segmento. No, es correcto. Entonces, lo que quiero decir es que hay una serie de condiciones que determinan la inversión. Entonces, el documento de ENADE tiene propuestas en todas estas áreas, en institucionalidad democrática, en marco legal estable, en incentivos a los sectores, donde el principal incentivo es la confianza, y los otros incentivos tienen que ver con la infraestructura estratégica adecuada y la educación adecuada. Infraestructura estratégica, tenemos 7 años de tener construido el puerto, lo pasamos construyendo durante 6 años y no lo tenemos, por decir una infraestructura. Estamos haciendo una central hidroeléctrica que se ha quedado a medias en el oriente del país, hay un gran agujero que nos ha costado varios millones de dólares. Y una repotenciación de otra represa cuya utilidad es dudosa. Entonces, toda esa infraestructura, bueno, el CITRAMS que tenemos aquí en San Salvador, total, hay una serie de infraestructura que el país necesita para salir adelante. Esos son los mejores incentivos que pueden tener los privados, que la infraestructura exista, que esté funcionando, que cobre precios adecuados, competitivos, y que el sistema educativo genere, salgan salvadoreños que son educados, que son capaces de producir bienes y servicios porque tienen formación académica, científica, tecnológica. Entonces esas son las propuestas que están contenidas en el apartado que corresponde al empleo. Ayer salió publicado, un día de esto salió publicado un dato de una empresa que va a invertir $12 millones en el sector textil y va a generar 100 empleos. Entonces, si tú haces la división, para generar un empleo, esta empresa en el sector textil está invirtiendo $120,000 para tener un empleo de un salario decente, que no es salario mínimo, el sector textil no paga salario mínimo. Entonces, los privados invierten dinero en el país.
un hotel que tenga 15, 20 habitaciones, fácilmente la inversión es $500,000 y genera 10 empleos. Estamos hablando de $50,000 por cada empleo generado. Entonces, esos empresarios de todos los tamaños, de todas las nacionalidades, necesitan confianza de que este país en el que van a invertir va a ser estable, se les van a respetar sus inversiones, no les van a cambiar las reglas del juego, no les van a subir los impuestos a discreción, no se van a inventar nuevas regulaciones para afectarles su negocio, la producción de bienes y la venta de servicios. Veamos el entorno regional, porque siempre hay que comparar peras con peras, y en ese sentido a mí sí me preocupa que El Salvador, después de haber ido a la cabeza de Centroamérica, hoy estamos a la cola de Centroamérica, incluyendo países gobernados por los sandinistas, el caso de Nicaragua. ¿Qué es lo que está pasando que nosotros que no hemos sido ni siquiera capaces de copiar los buenos ejemplos de los vecinos? Dice alguien de las gremiales que nosotros somos buenos en El Salvador de ir a ver una experiencia exitosa a otro país, traerla aquí y hacerla mal. Entonces, sí es preocupante porque este será el año 17, 2015, en el que El Salvador se ubica como último lugar de crecimiento en América Central. Centroamérica va a crecer el doble que El Salvador. Y somos países con unas situaciones similares, digamos, mismo tipo de mercados. El análisis que se ha hecho en la oficina, en ANEP, después de todos estos años, tiene que ver mucho con el tema político. Pareciera que no está resuelto el tema aquel por el cual se debatió una guerra de 12 años. Sigue existiendo una dicotomía en la clase política que evita que haya confianza en el país. Porque ¿cómo es posible que Guatemala, Honduras, teniendo problemas similares de seguridad o niveles similares de pobreza con Nicaragua, allá la economía crezca el doble? Se atraigan 1.000, 1.500, 2.000 millones de dólares de inversión, cuando en El Salvador, por ejemplo, el año pasado, lo que tuvimos fue una salida de inversión con la empresa Enel, que se llevó más de 200 millones de dólares de inversión que tenía realizada en El Salvador. O sea, en vez de atraer flujos, estamos alejando los flujos de inversión. Tiene que ver mucho, Alfredo, con el tema político. No hemos resuelto el tema político, sigue siendo una carga pesada sobre la economía salvadoreña, la incertidumbre de cuáles son las reglas que van a venir en el futuro. Un último tema para este segmento, Waldo. La reforma tributaria. Se están escuchando muchos ruidos de que el gobierno, al agotársele la ruta del endeudamiento, va a recurrir a generar nuevos impuestos. ¿Qué han escuchado ustedes al respecto? Mira, nosotros analizamos todos los años el presupuesto general de la Nación que se presenta a finales de septiembre y ya tenemos varios años en que de este análisis nos sale una brecha que no está financiada. El gobierno dice que va a recaudar 100, pero de nuestras estimaciones en verdad no va a recaudar 100, sino que 80. Y dice que va a gastar 100, pero en verdad va a gastar 120. Entonces la diferencia entre 120 y 80, 40 quedan desfinanciados. Para el año 2015 nuestras estimaciones eran que habían alrededor de 1.200 millones de dólares que no tenían financiamiento en el presupuesto. El ministro de Hacienda llegó esta semana a la Asamblea Legislativa, esta semana anterior, a pedir 900 millones de dólares de letes y reconoció que tiene un déficit no cubierto de 1.000 millones de dólares, que es muy cercano al monto que nosotros hemos hablado. Entonces, efectivamente, el gobierno se endeuda y le van a seguir dando deuda mientras existan las condiciones internacionales de financiamiento. O se endeuda o cuando es de pagar, hay que pagar esa deuda, cobra impuestos. En casi todos estos últimos años hemos tenido permanentemente, todas las semanas, todos los meses, amenazas de nuevos impuestos. Y eso es parte de la desconfianza que no genera el país para atraer inversiones.
Hace poco hemos conocido un documento que todavía no es oficial, pero que ha circulado por internet, de unas propuestas realizadas por la OEA y por el PNUD, con una decena de impuestos que recogen alrededor de 800 millones de dólares, que le van a sacar más a la economía si se aprobaran por parte de la Asamblea Legislativa. Y este tipo de reformas así empiezan a suceder, ¿verdad? Como rumores, como dijo no sé quién, propuso no sé cuánto, y al final terminan convirtiéndose en impuestos. Eso en términos militares se llama artillería de ablandamiento. Bueno, es como aquel que le toca la trompeta a la cobra, ¿verdad? Para adormecerla, y ya cuando ya está medio dormida la cobra, la atrapa. Entonces eso es estamos realmente preocupados porque el gobierno tiene un discurso interesante, popular, que parece bueno, de decir queremos ayudarles a los pobres. Es que los pobres, ¿cómo es posible que no estemos dispuestos a ser solidarios y poner dinero para ayudarles a los pobres? Y parece un mensaje, un buen mensaje. Desde el sector privado creemos que la primera política social es la generación de empleo. Correcto. ¿Verdad? No hay otra manera en que el ciudadano libremente se gane su sustento diario. Y luego creemos que cualquier programa social debe estar destinado a resolver de manera permanente el problema. Pero lo que tenemos son programas sociales, en verdad programas populistas, que mantienen cautivo al ciudadano porque no le resuelven el problema, sigue siendo pobre y es gasto recurrente todos los años, y si hay más pobres, pues hay más necesidad de gasto. Y ese esquema nunca le va a alcanzar el dinero al gobierno. Y esta gente nunca ha terminado de comprender de que el pastel económico es finito. O sea, todo lo que se le chupa al sector privado y se pasa ya sea a los programas sociales del gobierno, o al gasto del gobierno, o al despilfarro del gobierno, o a la corrupción del gobierno, lo que está haciendo es chupándole la sangre vital a la población. Y el que más sufre es, como tú muy bien has apuntado, el más pobre de los pobres. Es correcto. ¿Verdad? Fíjate que uno de los impuestos es bien interesante, porque uno de los impuestos que se mencionan en esa presentación, que no es oficial, es que se observa que ha crecido muchísimo el crédito al consumo. Y como ha crecido mucho el crédito al consumo y el consumo en El Salvador como porcentaje del PIB es muy alto, entonces hay que desincentivar el consumo. Y se propone poner una tasa de 5% al crédito de consumo. O sea que si el crédito te cuesta 15%, vas a pagar 20%. Lo que no se entiende es que, por ejemplo, muchas pequeñas empresas, medianas empresas, utilizan el crédito de consumo, el crédito personal, la tarjeta de crédito incluso, para financiar planillas, pago de seguro social, pago de AFP, pago de proveedores. Es crédito de cortísimo plazo, al final termina siendo capital de trabajo. Y entonces, que es un crédito caro, ya de por sí es un crédito caro. Entonces resulta que la medida no va a desincentivar, es posible que desincentive el consumo también, que también es un contrasentido porque queremos que se produzca más para que lo compre ¿quién? Si es desincentivado el consumo. Pero no solo eso, sino que también va a afectar a pequeñas y medianas empresas que usan ese crédito personal para capital de trabajo. Estamos en el mundo al revés, Waldo. En el próximo segmento quiero que hablemos de la situación política, que quizá es una de las raíces del problema que tenemos. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Waldo, estas últimas elecciones, y desde que yo me acuerdo, han sido quizás las peor administradas e implementadas en la historia pseudo-democrática de nuestro país. ¿Qué análisis hacen ustedes del por qué
de esta tan mala administración del proceso electoral? Mira, la democracia en El Salvador, estamos en una época privilegiada y en eso tú sabrás mejor que yo, porque hasta 1980 este país tuvo un golpe de Estado cada 10 años, una constitución cada 12 años, un nuevo gobierno cada 22 meses. Eso dice entre 1841 y 1981. 150 años de muchísima estabilidad. Desde entonces hemos tenido casi una decena de elecciones legislativas y de alcaldes. Hemos elegido 7 presidentes de manera democrática. Es el periodo más prolongado de democracia que ha tenido El Salvador. Más de 30 años de democracia. O sea que de verdad deberíamos estar orgullosos. Corrección, de partidocracia. De partidocracia, digamos. Está bien, hay una mezcla ahí. Y es interesante porque en los últimos años hemos avanzado justamente en romper ese posicionamiento que tenían las cúpulas de los partidos, más que los partidos políticos, las cúpulas de los partidos políticos. Porque lo que muchas veces no se entiende es que pareciera que somos los ciudadanos los que estamos al servicio del Estado, o que somos los ciudadanos los que estamos al servicio de los partidos políticos, y que deberíamos agradecerles lo que ellos hacen por nosotros, que tan buena gente, tanto tiempo le dedican para ayudarnos a resolver nuestros problemas. Y es exactamente todo lo contrario. Somos los ciudadanos, el soberano, el que decide darle porciones de poder a los diferentes partidos políticos para que trabajen en función del bien común y no en función de sus intereses. Entonces, afortunadamente han habido muchos ciudadanos, curiosamente de organizaciones de izquierda, que durante años han propugnado por unas reformas al sistema político que eran aspiracionales, que parecía que nunca iban a llegar, como que a pesar de que los partidos políticos proponen candidatos, ser el ciudadano el que escoge quién es el candidato, quién es el de los candidatos, quién entra a la Asamblea Legislativa. Eso alcanzó su expresión máxima en esta elección del 1 de marzo, porque gracias a resolución de la sala, podría haberse una discusión si la resolución fue tardía o no fue tardía, pero en todo caso, desde nuestro punto de vista, el Tribunal Supremo Electoral tuvo suficiente tiempo en preparar esa elección, pero los partidos y la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral, a través de los partidos, intentó bloquear esa expresión del ciudadano, de ser el ciudadano el que decida quién es su representante. Ya está restringido, porque no puede elegir entre los 6 millones de salvadoreños, sino solamente en San Salvador, por ejemplo, entre los 200 candidatos que me presentaron los partidos políticos. Yo quisiera elegir entre los 6 millones de salvadoreños, pero no se puede, digamos, hay un régimen establecido. Esa ha sido una resistencia de los partidos políticos. Tal es así, tal es la resistencia, que recientemente hemos visto una aprobación en la Asamblea Legislativa de todos los partidos políticos, buscando saltarse el poder del ciudadano y prolongando el periodo de duración de los alcaldes a 5 años. Eso no es nada más que una burla a la decisión que tiene el ciudadano, el soberano, de cambiar a sus autoridades con frecuencia. Si el periodo es más largo, el poder del ciudadano se disminuye, es más pequeño. Entonces ha habido una resistencia, en resumen, de los políticos de aceptar que el poder no les corresponde a ellos, sino a los que votamos, a los que trabajamos en este país, a los que pagamos impuestos, a los que echamos la mugre para sacar adelante a las familias. Ahora, hay algo más grave que eso, y es el recuento de los votos. Creo que se han hecho, el 10% de las urnas, y ya van diferencias de casi 2.000 votos, solo en San Salvador. A mí eso me preocupa de cara al gobierno actual, que fue electo por 6.000 votos y que se rehusaron a abrir las urnas. Eso para mí genera un cuestionamiento sobre la legitimidad de este gobierno
enorme. Y yo creo que eso es lo que explica la resistencia del FMLN y del Tribunal Supremo Electoral, al que controla por mayoría, a transparentar este último proceso electoral. Fíjate que tú planteas un tema que ciertamente es delicado, porque ahora en esta elección ha salido a luz una práctica gravísima. ¿Qué práctica ha salido a la luz? Que cuando hay errores en las actas, las ponen a cero. Los partidos políticos, a su discreción, se reparten los votos, anulan, las ponen a cero. Y eso pareciera que ha sido una práctica de años atrás de los partidos políticos. Por eso nos acostábamos en la noche del día de las elecciones con una cantidad de diputados y nos levantábamos el siguiente día con otro número de diputados. Te llevaba una tendencia de la elección y resultaba que el siguiente día la tendencia era diferente. Hasta ahora se puede vislumbrar que por ahí había un problema y que afortunadamente ha salido a la luz, y quizás va a ser difícil que muchos ciudadanos estén en la disposición en la siguiente elección de diputados y alcaldes de participar de la Junta Receptora de Votos, porque el proceso parece que se ha hecho más complicado. Pero es importantísimo el rol de los ciudadanos, porque las actas hay que llenarlas bien, y la fiscalización de la ciudadanía. ¿Cómo es posible que se repartan votos? Si eso es un claro delito. Mira, ahí metieron, dijeron que iban a procesar a alguien que estaba marcando papeletas a favor de un partido político, anulando. O en contra. En contra. Pero si a él lo metieron, lo querían procesar, pues imagínate lo que han hecho los liderazgos de los partidos políticos todos estos años. Violando, violentando, pisoteando los derechos de los ciudadanos, porque simplemente tiran a la basura sus votos. Repartiéndose el y poder. Se reparten el resto de los votos. ¿Con qué criterio? De verdad que ha sido muy ilustrativo y grave, y es un llamado a la ciudadanía, a todos, de todos los partidos, a estar atentos de lo que está pasando y de porque lo que ya pasó, digamos, no vamos a cambiar los resultados de lo que ya pasó, pero sí estar atentos de lo que viene, porque no es posible que las cúpulas de los partidos políticos crean que tienen el poder sobre el poder que tenemos los ciudadanos. Ahora, hay otra cosa grave, y esto es en las elecciones de las alcaldías, a donde han trasladado gente ajena al municipio a cargar la balanza a favor de un candidato. Entonces eso también atenta contra la legitimidad de los gobiernos municipales, por muy gobiernos plurales que haya. Para mí atenta contra la legitimidad. O sea, que aquí estamos enfrente de que nosotros los ciudadanos nos cuestionemos la legitimidad de nuestros gobernantes. Y eso es grave, porque si a eso lo acompañas del deterioro institucional y lo acompañas de la pérdida de control territorial por parte del crimen organizado, estás hablando de que está generando un cóctel peligrosísimo, mucho más peligroso que el cóctel que se generó en los años 70, porque en los años 70 solo era cuestión de ideología y de que había cierta agresión de parte del comunismo internacional. Hoy estás hablando de dos elementos adicionales. Y yo sí le tengo muchísimo miedo a una guerra que se nos puede avecinar, que va a ser peor que la guerra que pasamos. Mira, yo creo que los ciudadanos, gracias a la exposición y al desarrollo de los medios de comunicación, estamos cada vez más enterados de este tipo de prácticas que han sido parte de la oscuridad en que ha vivido el país, y quizás por eso era interesante la expresión de la partidocracia que hemos tenido, ¿verdad? Porque han sido los partidos, las cúpulas de los partidos los que han decidido. Y los que financian en las cúpulas. Y los que financian a las cúpulas. Son los que también verdaderamente se aprovechan. Mira, por ejemplo eso, es curioso porque
¿Qué resuelve la Sala de lo Constitucional hace 8 meses, 10 meses? Que los ciudadanos tienen el derecho a saber quién financió a los partidos políticos. Y los partidos hacen una reforma en la que dicen que se sepa siempre y cuando el que puso el dinero esté de acuerdo. ¿Verdad? No? Entonces, si no sabemos quién financia a los partidos políticos, no sabemos con qué criterios toman decisiones esos partidos políticos. En otros países es más o menos transparente, incluso hay sectores gremiales que le dan la misma cantidad de dinero a los dos partidos políticos principales. Bueno, en los Estados Unidos hay quienes han ido presos por malas prácticas. Han habido partidos políticos que han tenido que devolver fondos. Y mira, y es que lo que pasa es que por eso hay una propuesta que hizo esta organización Aliados por la Democracia, a la cual también pertenece ANEP, de hagamos una ley, no de partidos políticos ni de financiamiento a partidos políticos, una ley más pequeña, de transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, que nos diga 2 cosas: quién les da el dinero y cuánto, y cómo se lo gastan. Pero ahí fíjate que yo no sé si estar de acuerdo en hacerlo menos complejo. Yo creo que una ley de partidos políticos debe de exigir transparencia y democracia interna. Sí, que es la resolución de la Sala de lo Constitucional, Así justamente. Pero que puede ser un capítulo dentro de una ley de partidos políticos, esto de lo que de lo que planteó Aliados por la Democracia. Entonces, porque así sabemos quién le dio el dinero, pero sobre todo quién se lo gasta, porque gastándose el dinero de los partidos también puede suceder que hayan cachuchas que valgan $100, ¿verdad? Y esa es una manera de corrupción con el dinero que reciben de privados y del mismo sector público. O de otro gobierno, los varios millones de Taiwán, que todavía no se sabe a manos de quién fueron a parar. Que es una investigación que es indudable que está incompleta y que El Salvador necesita saber cómo se administraron eso y quién los administró. Y que no solo un culpable hay, ¿verdad? Claro. Bueno, en el próximo segmento vamos a hablar de Rudolph Giuliani, quien, dicho sea de paso, es uno de mis héroes políticos de los Estados Unidos. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Rudolph Giuliani ha sido un personaje, y digo personaje con toda la propiedad de la palabra, porque ha sido alguien que se ha atrevido a hacer lo que nadie creía que se podía hacer. Ha dicho muchas cosas que nadie creía que se debían de decir. Y por lo consecuente, ha movido el tablero en los Estados Unidos. Es alguien que ha sentado precedentes. Por eso es que cuando yo supe que ANEP había contratado a Giuliani, y que dicho sea de paso yo lo había propuesto hace varios años, no estoy diciendo que por mí se hizo, ni mucho menos, pero... se nota que hay influencia. Me dio mucha alegría, okay. Waldo. Sí, mira, efectivamente el señor Giuliani, cuando tomó el gobierno de la ciudad de Nueva York, era el clima de inseguridad, de violencia, de criminalidad era caótica y nadie daba un peso porque se pudiera resolver. Él, con una serie de prácticas, que algunas de las cuales han sido cuestionadas por algunas organizaciones, pero en una serie de prácticas no solo resolvió el problema de la seguridad ciudadana, sino que también generó una externalidad que parece lógica, pero que él la mostró, que es, una vez se resolvió el problema de la seguridad ciudadana, se generaron miles de empleos. Estamos hablando de que se generaron en ese periodo
tantos empleos como los empleos que tiene El Salvador. Se generaron más de 500.000 empleos, nuevos empleos, resultado de que se había recuperado el ambiente de seguridad. Cuando ANEP, el comité organizador de NADE, empezó a concretar que este evento iba a estar concentrado en seguridad ciudadana, los directores lo primero que pensaron, ¿quiénes son los mejores asesores que pudiera tener El Salvador? ¿Quiénes son los que, no solamente en teoría, sino en la práctica, han logrado ser exitosos en el combate a la seguridad? Y el primero en la lista es el señor Giuliani, que además no es un asesor barato. Ya lo creo. Pero el clima de inseguridad es tal y la sensación de que las autoridades no aterrizan en encontrar, y la sociedad en general no aterriza en encontrar por dónde deberían ir las soluciones, los directores creyeron que era conveniente hacer el esfuerzo de contar con el mejor asesor posible que pudiera tener el país en materia de seguridad ciudadana. Vino una misión del equipo del alcalde Giuliani en enero, se entrevistó, tuvo más de 30 entrevistas toda una semana con todas las entidades del sector público responsables del combate al delito, también se reunió con empresarios, con víctimas, y ahora ya tenemos una propuesta que está circunscrita al tema de persecución al delito. O sea, hace propuestas alrededor de temas que le corresponden a la policía, a la fiscalía, medicina legal, a la inspectoría, a toda la cadena que logra o responsable de capturar al delincuente, de procesarlo, de aportar todas las pruebas, de enjuiciarlo, de ser exitoso en el juicio y de que una vez el delincuente ha sido condenado, cumpla efectivamente su condena. Y que adentro de donde esté no delinca, porque si no, lo he sacado de la sociedad, pero sigue delinquiendo, es como que estuviera adentro. Mira, aquí te voy a hacer otra sugerencia y que quede en récord. Voy a recomendar a otro de mis héroes, al sheriff Joe Arpaio, de Arizona, para resolver el problema de nuestros centros penales. Esta semana ha habido un remolino de escándalos alrededor de los centros penales que se han convertido en centros de sacar maestrías en criminalidad. Encontraron $25,000 en un penal, más de 30 plasmas. Ya no se diga de las drogas, de los teléfonos, encontraron dos escuadras, munición. O sea, sinceramente yo creo que después que venga el alcalde Giuliani, yo te propongo que consideren seriamente contratar al sheriff Joe Arpaio de Arizona para resolver el problema de los centros penales, porque como tú muy bien apuntas, de nada te sirve capturarlos, procesarlos, condenarlos, si se van a ir a graduar a un centro penal, o van a ir a dirigir sus empresas criminales desde los centros penales. Bueno, queden en la cancha de ustedes, la pelota, mi amigo. De todas formas, el documento que se está presentando este lunes 4 de mayo tiene como parte de las estrategias no solo el combate a la criminalidad, sino que el tema de la reinserción, porque ese es otro déficit que tiene nuestro sistema penal, que captura a los delincuentes, pero los penales no tienen ni las más mínimas condiciones para pensar que alguno de ellos va a poder reinsertarse a la sociedad con el mínimo grado de éxito. Entonces hay una propuesta de establecer unas nuevas, tenemos una población carcelaria de 28,000, 30,000 reclusos, hay que empezar creando penales, hay un modelo de penal que se propone, es difícil en los primeros atender a toda esa población, pero otros países han sido exitosos haciendo penales de 1,000, 1,500, 2,000 reclusos que voluntariamente están en la disposición de iniciar un proceso de reinserción, ¿verdad? Y sobre todo, que es algo que no sucede en el país, porque los reos trabajan y a cambio del trabajo les dan 2 pesos, digamos, los que trabajan. No, de lo que se trata es de que los reclusos tengan la capacidad
de reinsertarse exitosamente, y para eso necesitan, dentro del penal, aprender a producir, a generar riqueza, ¿verdad? Y su producción, a ganarse su sustento. A ganarse el sustento de cada día, porque fíjate que en todo esto nosotros encontramos un dato bien curioso. Encontramos que el país gasta $2.40 en alimentar a un reo cada día, lo cual podría parecer poco o mucho, digamos, estamos hablando de $72 al mes. Pues que lo pague el reo. Pero resulta, Alfredo, que hay más de 2 millones de salvadoreños, 2.040.000, que viven con menos de $2.40 al día. Y se ganan el sustento. Y se fajan. Y entonces, y los otros, les damos la comida por $2.40 y además tienen ahí todas las condiciones que tú has mencionado. Ahí es donde entra el sheriff Joe Arpaio, porque él tiene ciertos proyectos que resuelven ese problema. Él los pone a trabajar. Es que de eso se trata, porque además solamente trabajando van a poder ser productivos y van a poder reinsertarse a la sociedad. Hablemos de la convivencia ciudadana. Yo creo que uno de los factores esenciales para combatir el crimen, primero es la prevención y segundo, el tener a la población de tu parte, proveyéndote información, vigilando. Aquí en los tiempos de los acuerdos de paz se eliminaron no solo los cuerpos de seguridad, sino que los elementos de territorialidad que eran una garantía y una gran ayuda precisamente para los cuerpos de seguridad. Mira, nosotros en la propuesta que se va a presentar, la parte de prevención la hemos separado en dos componentes. El primer componente tiene que ver con el largo plazo, que eso es el sistema educativo. Y se proponen acciones que tienen que ver con una educación integral. Esta semana hemos sabido del éxito de la Orquesta Juvenil Don Bosco, que ha estado en el Kennedy Center, en Nueva York, en Washington, dando un concierto con el coro y la orquesta, digamos. O sea, un espectáculo. Ahí los periódicos han recogido, en su sitio web están las interpretaciones que han hecho la Orquesta Juvenil Don Bosco. Pero también nosotros, Comité Ejecutivo de ANEP, visitó hace un par de semanas el Colegio Padre Arrupe, Colegio de España Padre Arrupe, que tiene un modelo integral donde no solamente es lo académico, sino también los idiomas, las prácticas de deportes, la práctica de cultura, de instrumentos musicales, poesía, teatro. Entonces, el planteamiento que hace el documento es: necesitamos un enfoque integral de la educación que ocupe una jornada larga hasta las 4 de la tarde, que además tenga entretenidos a los niños, que les desarrolle todas las habilidades y las conexiones neuronales que necesitan para que su cerebro se desarrolle y puedan ser ciudadanos productivos que contribuyan al país cuando sean adultos, sobre todo teniendo en cuenta que los niños que están ahora de 5, 6, 7 años, 8 años, en el 2050 van a ser los ciudadanos que van a estar al frente de las entidades públicas, del gobierno. Entonces, necesitamos hoy invertir para en el 2050, cuando China va a ser del doble del tamaño de la economía de Estados Unidos y la India va a tener el mismo tamaño de la economía de Estados Unidos y van a ser las 3 superpotencias del mundo, que estos niños adultos puedan aprovechar todas las oportunidades de entonces. Y puedan competir. Exactamente, tengan la capacidad de aprovechar eso porque están formados, están educados y tienen capacidad de competir. Ese es el primer planteamiento que está muy enfocado a detener la siguiente generación de pandilleros. Ya tenemos 2 generaciones de pandilleros, fácil, en el país, hay que detener la siguiente. Luego está el componente de convivencia ciudadana, que está más enfocado al corto y mediano plazo. Hay territorios que todos sabemos están controlados por las pandillas. No hay institucionalidad ahí, no hay ni una institucionalidad pública. Entonces, el planteamiento que se hace es que el Estado debe entrar en esos territorios con la fuerza que le corresponde al Estado, coercitiva, que lo tiene desde su nacimiento el Estado, entrar con la fuerza, pero entrar con todos los programas, con toda la institucionalidad social, de tal manera que esas zonas que hoy son territorios vedados tengan las mejores escuelas, las mejores bibliotecas, las mejores canchas, los mejores maestros, y permita hacer una organización social que le dé sustento a eso, porque no solo se trata que llegue
el ejército, la policía y se recupera el control territorial, sino que se necesita ciudadanos organizados. De hecho... Es que es de recuperar y sostener el territorio. Es que debe ser sostenido. De hecho, fíjate que en los lugares donde hay menos asesinatos, donde hay menos violencia, es donde más organizadas están los ciudadanos. Correcto. Entonces el Estado debe entrar a esos territorios a recuperarlos, crear un ambiente adecuado, amigable, pero al mismo tiempo organizar a los ciudadanos. Esa es la segunda parte de prevención, que son acciones de corto y mediano plazo. Las familias más pobres no tienen acceso a educación de calidad. Hay que darles educación de calidad. Esa es la única manera que pueden competir. La salud es deficiente en el sector público, pero las personas de mayores ingresos se preocupan y cotizan al seguro social y nunca usan el seguro social. De lo que se trata es de que las familias de menores ingresos puedan acceder a la salud, los partos de las mujeres sean en las mejores condiciones posibles. Ese es el segundo componente de la estrategia de prevención que está planteando el documento de NADE. Bueno, en teoría, y no sé si será en la práctica, el que no usa el seguro social fortalece al que sí usa al seguro social. Deja más recursos para que el que lo usa disponga de ellos. Siempre y cuando no se roben los recursos. Bueno, ese es o los malgasten. Ese es el dinero que es de todos, no es de nadie. Así es. Ahora, veamos otra idea que he estado queriendo forjar yo. Yo le he llamado las juventudes patrióticas, adscritas a la Fuerza Armada, financiadas por el sector privado, que hagan programas de deportes, de formación, de valores en la juventud, que es rescatable todavía, a la que vamos a prevenir. Esa juventud que queremos que regrese a su territorio y sostenga el territorio, que colabore con las autoridades. ¿Tienen considerado ustedes algún proyecto similar? No está considerado, pero lo que en ENADE 2013, del objetivo era mostrar qué es lo que ha hecho el sector privado, y levantamos una encuesta a nivel nacional, obviamente en las principales ciudades donde están más localizadas las empresas, y encontramos que hay empresas que ya trabajan en eso de manera individual, independiente, ¿verdad? Quizás no como parte de un sistema, pero ya trabajan. Hay que sistematizarlo. En programas integrales en una misma comunidad, deportes, computadoras, prevención, charlas de valores. En algunos lugares las charlas de valores son previas a participar en los programas deportivos o culturales. Hay mucha inversión. Pero hay que sistematizarlo. Nos salieron más de $600 millones que al año invierten las empresas. Una de las ideas que se ha trabajado es el de sistematizar esto, porque no solamente por sistematizarlo, sino porque muchos cooperantes internacionales estarían en la disposición de apoyar este tipo de esfuerzos, pero no saben dónde están los empresarios ayudando, o las municipalidades o los salvadoreños en Estados Unidos. Entonces, tener sistematizada esta información es un trabajo que estaba realizando Fundemás, que colaboró muchísimo con ANEP en la celebración del ENADE 2013, para poner a disposición de la comunidad internacional esa información de dónde están los privados trabajando, de cuánto aportan, en qué áreas están aportando, y buscar hacer sinergias con otros aportes que hacen otras organizaciones. No, y te digo, mira, yo creo que la Fuerza Armada es un elemento que debe jugar un rol preponderante en esta lucha para rescatar al país. O sea, y en ese sentido yo creo que la ciudadanía debe jugar un rol sistémico con la Fuerza Armada. Fíjate que sobre eso nosotros también, para la preparación del ENADE, se hizo una encuesta de victimización a nivel de 50 municipios, y en algunos casos se entrevistó lugares... territorio enemigo. Territorio controlado, y hasta hay técnicas para saber a qué hora llegar. En dos de los entrevistados, que se entrevistaron a más de 1.400 personas, eran jefes de hogar, que eran pandilleros,
y que estuvieron en la disposición de ser entrevistados. Se contrató una empresa que hizo este trabajo y resultó algunos datos curiosos. Por ejemplo, el número de hogares, porque ANEP contrató una encuesta similar en el 2007, el número de hogares y de personas que habían sido víctimas de la violencia se mantiene en los mismos niveles. O sea, aquí tengo el dato de que 4 de 10 personas han sido víctimas y 2 de cada 10 hogares han sido víctimas. O sea, 40%, 20%. Pero lo que ha sucedido es que esos hogares y esas personas han sido víctimas más veces, lo cual está asociado al control territorial, ¿verdad? En este territorio hay una familia que es víctima y es víctima varias veces durante el año, o una persona y es víctima varias veces durante el año. Entonces, al aumentar ese nivel de victimización, lo que nos está mostrando justamente es lo que más o menos es Vox Populi, que los grupos delincuenciales controlan territorios, ¿verdad? Y en esos territorios la autoridad son ellos, ¿verdad? Un comentario, yo creo que de lo que hay que hablar es que 10 de 10 son víctimas en potencia, y eso es lo que tenemos que prevenir. Ha sido un gusto tenerte aquí, Waldo. Yo sinceramente me alegro que estés en la posición que estás. Estás contribuyendo muchísimo al accionar no solo de ANEP, sino que de los buenos salvadoreños, así que felicidades. Muchas gracias, es muy agradable en verdad haber estado en este programa. Tenemos el ENADE mañana, lunes 4 de mayo, empieza a la 1:30, 2 de la tarde. Esperamos que el gobierno, que las entidades públicas estén abiertas a escuchar las propuestas que va a realizar el sector privado, la conferencia que va a dar el exalcalde de Nueva York, el señor Giuliani, que trae recomendaciones que son importantes para que el país revierta el deterioro que tenemos en el clima de seguridad ciudadana. Muchas gracias. Gracias, Waldo. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.